Habíamos terminado la clase pasada viendo dos conceptos jurídicos básicos que eran el concepto de sanción y el concepto de acto antijurídico. Ahora vamos a ver, tenemos que terminar hoy los restantes, que son bastantes, con lo cual vamos a ir un poco rápido, sin perjuicio de lo cual, ya sea por vía de WhatsApp o por correo electrónico, me pueden mandar cualquier duda respecto a cualquier concepto. Igualmente están perfectamente desarrollados en el libro del doctor Rodríguez, que a algunos de ustedes les parece que es difícil, pero no lo es. Realmente es muy didáctico. ¿Se acuerda que dijimos que todos los conceptos directa o indirectamente estaban definidos por el concepto de sanción? Por eso de sanción era el concepto originario y los demás eran conceptos derivados. Por eso también dijimos, cuando definimos en forma autónoma o tratamos de definir en forma autónoma sanción, después dijimos sencillamente que el acto antijurídico era la conducta sancionada. Entonces, deber jurídico, Kelsen lo explica de la misma forma. Recordemos, ustedes que han visto positivismo y también el naturalismo, que el naturalismo sostiene que los deberes jurídicos, o sea, el deber jurídico está íntimamente relacionado con el deber moral, ¿no? Serán deberes jurídicos aquellos que son deberes morales, o dicho de otra forma, si las normas no contemplan esos deberes morales que son universalmente válidos, no sería derecho. Esta definición de deber jurídico, ¿no?, que hace Kelsen es evidentemente en un marco de separación conceptual entre derecho y moral. Y si para Kelsen el acto antijurídico es la conducta sancionada, el deber jurídico no va a ser otra cosa, o sea, el deber jurídico es lo que el derecho quiere que yo haga, es la conducta opuesta a la conducta sancionada. O sea, lo que ustedes han visto cuando vieron norma en Kelsen, vieron que la norma primaria era la que tenía la nota de coacción, dado A debe ser S, dado un hecho antecedente debe ser la sanción, y cuando ustedes van al deber jurídico, sería la norma secundaria que diría, en términos lógicos, debe ser no A. Vale decir, si dado A, que A es matar, debe ser S, que es una sanción, entonces el deber jurídico es la conducta opuesta a la sancionada. Si la conducta sancionada es matar, el deber jurídico va a ser no matar. O sea, que la norma secundaria, que es la que establece el deber jurídico, diría debe ser no A. O sea, debe ser no matar. ¿Entendieron esto? Están todos con la cara medio perdidos. ¿Se entiende? Bueno, si voy muy rápido, ustedes me hacen bajar un poco. El concepto de responsabilidad también está muy íntimamente relacionado con el deber jurídico, ¿no? Digamos, el deber jurídico es la conducta opuesta a la conducta sancionada. Y la responsabilidad, o sea, ser responsable, es justamente ser susceptible de ser sancionado. O sea, yo tengo que cumplir con un deber jurídico. El no cumplir con ese deber jurídico trae aparejada una sanción. Lo que decía Kelsen de los actos mala prohibita. Bueno, recuerden que en la definición de acto antijurídico en Kelsen era el antecedente mencionado en una norma jurídica contra quien va dirigida la sanción o contra un allegado. Y acá está el concepto de responsabilidad. Responsabilidad no tiene nada que ver con lo que cotidianamente nosotros conocemos como responsabilidad. Dicen ser responsable, estudiar, trabajar, hacer el trabajo práctico, andar a clase, sino acá la responsabilidad está directamente relacionada con el concepto de sanción. Una persona es responsable cuando es susceptible de ser sancionada. O sea, que responsable va a ser la persona que vaya a recibir la sanción. Ahora bien, ¿cómo se puede clasificar la responsabilidad de acuerdo al origen y el destinatario de la sanción? Yo puedo decir que respondo por un hecho propio, vale decir, yo por ejemplo le tiro una piedra al auto de Constanza, que la tengo acá al lado, al auto, entonces yo respondo por un hecho propio, entonces mi responsabilidad, yo voy a ser sancionado por un hecho que yo realicé, y en el caso de la responsabilidad es directa. O si por ejemplo tengo un hijo menor que le tira una piedra al auto de Constanza, yo voy a ser sancionado por un hecho que realizó mi hijo, por el cual yo tengo la obligación de responder. Entonces en este caso la responsabilidad va a ser indirecta.
yo no respondo por un hecho propio, sino que respondo por el hecho de una persona por el cual yo estoy obligado a responder. Vimos la clase pasada, o en algún momento lo vimos, que los padres responden por los hechos de los hijos, los patrones responden por los hechos de sus dependientes, o sea, de sus empleados, los maestros o las autoridades escolares responden por la conducta de los alumnos. Por eso muchas veces cuando ustedes ven que están jugando al fútbol dos alumnos en un colegio y uno le pega una patada a otro y se quiebra, los padres de ese alumno le inician juicio a las autoridades del colegio, ¿no? Quien a su vez puede tener su compañía de seguro, lo que sea, pero no le hacen juicio al chico que lo lesionó, sino le hacen juicio a quien tiene la obligación de reparar el perjuicio, por más que no haya sido autor material del hecho. Entonces, en esto tenemos clasificado lo que es responsabilidad directa, que es cuando uno es susceptible de ser sancionado por un hecho propio, y la responsabilidad indirecta es cuando uno es susceptible de ser sancionado por un hecho ajeno. Siempre ese hecho ajeno es por alguien del cual yo estoy obligado a responder. Y les hice una aclaración, porque muchas veces se quedan con la misma duda, que siempre esto de la responsabilidad indirecta está íntimamente relacionado únicamente con el derecho civil y comercial, porque penalmente no hay responsabilidad indirecta. Vale decir, que yo jamás voy a ser condenado por el hecho de otra persona. ¿Está? O sea, si yo tengo, como dije, tengo un negocio y tengo un dependiente que le causa una lesión a un cliente, yo podré responder civilmente por los daños y perjuicios que mi dependiente le causó al cliente. Pero en el proceso penal de lesiones graves, gravísimas o de llegado el caso de muerte, yo, dueño del negocio, no voy a responder. El que va a responder es la persona que realizó el hecho. ¿Está? Y el día de mañana van a ver, no, no quiero que ahora, digamos, se llenen de cuestiones técnicas, que si alguien causa un daño y yo estoy obligado a responder, el día de mañana yo podré repetir de esa persona que causó el daño lo que yo tuve que pagar. En este caso, yo pago por un hecho de un empleado mío. Si ese empleado mío tiene los bienes suficientes, por más que yo deba responder, después se lo voy a cobrar a él. ¿Está? Y la otra clasificación de responsabilidad que hay es la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. Uno responde subjetivamente frente a una conducta positiva o negativa que uno realizó, ¿no? Y uno responde objetivamente por el solo hecho de haber causado un daño a un tercero. Ejemplo, si yo tengo una aeronave, yo soy propietario de una aeronave que transporto personas y cosas, y esa aeronave, por ningún tipo de conducta mía negligente, la aeronave estaba en perfecto estado de conservación, tuvo algún problema por el cual, por ejemplo, se pierde el equipaje o se cae el avión, yo voy a tener que responder por haber causado un daño. Generalmente, la responsabilidad, por ejemplo, en términos de transporte aéreo, es absolutamente objetiva. La responsabilidad, por ejemplo, cuando uno pone una cosa riesgosa en la calle, como por ejemplo tener un auto, también es objetiva. Si yo tengo un auto y ese auto, por efecto del viento, lo empuja y le causa un daño a otro auto, si bien yo no hice absolutamente nada, yo tengo la obligación de responder. Si yo tengo una caldera, que es una cosa riesgosa, y sin ninguna conducta mía la caldera explota y le causa un daño a una persona, yo tengo la obligación de responder en forma objetiva. En cambio, la responsabilidad subjetiva es cuando se necesita una conducta comisiva u omisiva de la persona, que ustedes muchas veces lo han escuchado, que es actuar a título de dolo o a título de culpa. Vale decir, cuando yo tengo la intención de causar un daño a una persona, es cuando yo actúo dolosamente. Entonces, mi responsabilidad es subjetiva a título de dolo. En cambio, cuando yo le causo un daño a una persona pero sin intención, ¿qué quiere decir sin intención? Es cuando yo omití las diligencias necesarias que se requerían para la realización de ese acto que causó el daño,
entonces yo respondo a título de culpa. Dicho de otra forma, si yo tengo un auto Mercedes-Benz, por ejemplo, ¿no? Y lo tengo a Daniel Ramírez acá al lado, lo voy a poner como ejemplo. Y tengo un Mercedes-Benz que tiene, vieron, en la punta del capot, como si fuera una mirilla, y yo voy por la calle y Daniel como veía que no prestaba atención en clase, le apunto con el auto y lo atropello, evidentemente yo voy a responder a título de dolo. Mi conducta comisiva, que fue atropellar a Daniel, fue intencional. En cambio, si yo, por ejemplo, no revisé el auto, ¿no? Y Daniel se cruza por la calle y yo intento frenar y los frenos no funcionan y yo lo atropello y le causo un daño, mi conducta va a ser culposa. O si yo voy hablando por teléfono, por ejemplo, en el auto y me distraigo y le causo un daño a alguien, yo no tuve intención de hacerlo, pero fui negligente. La negligencia es la omisión de todo lo que debe uno hacer cuando realiza un acto. Por ejemplo, ¿cómo es un conductor diligente? Y el conductor diligente es aquel que revisa el auto antes de salir y que maneja de acuerdo a las reglas de tránsito y a las reglas del arte de conducir. Si yo no hago eso, voy a hacer justamente, si yo no lo hago, pero no lo hago no intencionalmente, sino que yo, por ejemplo, omito frenar en las esquinas, voy a una velocidad máxima de la permitida porque creo que yo voy a poder sortear cualquier obstáculo. Si yo lo hago sin ningún tipo de intención y causo un daño, voy a responder a título de culpa. Y si yo específicamente quiero causar un daño a alguien, yo voy a responder a título de dolo, subjetivamente. ¿Se entiende? Después, pero no interesa esto a los fines, lo van a ver en derecho penal, ustedes habrán escuchado también la figura del dolo eventual, ¿no? Que es cuando alguien quiere causar un daño, pero no, o se le representa la posibilidad de que le va a causar un daño a una persona y sin embargo no quiere causarle ese daño, pero lo causa. Esto es un caso, un lead case en la provincia de Entre Ríos, cuando un rugbyer en una montonera, en un rack, le pega una patada a otro jugador de rugby del equipo contrario, ¿no? Porque se había enojado y le causó la muerte. Entonces, fue procesado y condenado por homicidio por dolo eventual. ¿Por qué? Porque él quiso causar un daño, pero no un daño de tal magnitud para matarlo. ¿Está? Pero esas son cuestiones que no le interesan a la materia. Ustedes para la materia tienen que saber que hay una responsabilidad subjetiva, que es frente a una conducta omisiva o comisiva, ya sea dolosa o culposa, o la responsabilidad objetiva, que es que por el solo hecho de causar un daño a una persona, hay veces que el derecho le imputa a esa persona la obligación de responder, de reparar el daño, que no es otra cosa que la sanción civil. ¿Está? Bueno, después tenemos otro concepto jurídico fundamental que es el de derecho subjetivo, ¿no? Ustedes, primero cuando hablan de derecho subjetivo, decimos, bueno, tenemos que seguir la línea que él señala, sin perjuicio de lo cual, ustedes van a saber que cuando vieron el positivismo y el naturalismo y vieron ambas posiciones, se habrán preguntado si todo derecho positivo es derecho y si solo es derecho el derecho positivo, ¿no? Bueno, a partir de estas respuestas, ustedes van a encontrarse con que hay algunos autores que sostienen que hay más derecho que el derecho positivo y otros autores que sostenemos que únicamente es derecho el derecho positivo. Con lo cual, también respecto al derecho subjetivo, va a haber dos posiciones. La posición y un naturalista que dice que las personas, por el solo hecho de ser humanos, gozan o tienen determinados derechos, ¿no? Y la posición positivista que va a decir que únicamente esas personas gozan de los derechos en la medida que el derecho positivo se lo reconozcan. ¿Está? Obviamente Kelsen está en la posición del positivismo. Únicamente, digamos, el derecho subjetivo, ¿no? Es el derecho que está previsto en el ordenamiento jurídico. Es más, Kelsen dice que no hay una dualidad o que no hay una diferenciación clara entre lo que es el derecho objetivo y lo que es el derecho subjetivo. Para ir un poco
para que no se mareen, porque veo que Constanza, por ejemplo, no sé qué está haciendo y están algunos medios perdidos. A ver, Estaba Raúl. preguntando algo en el chat, profe, perdón, porque me quedé trabada con una palabra. Dale, a ver, decime. No, cuando hablaste de la responsabilidad subjetiva, que hablaste del dolo y la culpa, también dijiste cuando se necesita una conducta subjetiva o, y me quedé ahí, con No, esa palabra, no te la conducta entendí. omisiva u omisiva, dije. Ah, ¿cómo? A ver, si lo noto. Uno puede actuar por comisión o puede actuar por omisión. Ah, cualquiera entendí. Bueno, gracias. No, pero escuchá lo que te digo, escuchá. Vos actuás por comisión cuando haces algo y tenés la obligación de hacerlo. Vos Claro, actuás por omisión cuando no haces algo que tenés la obligación. Por ejemplo, si vos estás enferma y hay un médico al lado y el médico no hace nada, el médico actúa por omisión. O claro. sea, omite atenderte. Y esa omisión de atenderte va a causar que a veces lo sancionen. ¿Está? O Sí, sea, él va a cometer, digamos, un acto doloso, culposo al no atenderte, porque actúa por omisión. ¿Está? sí, ¿Entendés gracias, clara la profe. diferencia? Bueno, Sí, sí. no, pero cualquier cosa vos prende el micrófono y me preguntan. Dale, Yo no tengo gracias. ningún problema que me pregunten. A ver, Raúl Cepeda, ¿tenés la posibilidad de poner el micrófono? Así te hago participar. Sí, doctor, acá está. Bueno, a ver, yo te dije recién que Kelsen no hace una distinción entre derecho objetivo, dice que no hay una dualidad entre derecho objetivo y derecho subjetivo, sino dice que sería como el Perdón, anverso y el reverso de una misma moneda. perdón, Yo doctor, justo me llamaron y no pude escuchar lo que me decía, porque te se digo que Sí, Kelsen habla de que no son dos cosas distintas, ¿no? El derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿no? Sino que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? El anverso y el reverso de una misma moneda. Yo te pregunto, si vos me deberías dar una caracterización de lo que es el derecho objetivo, ¿qué me dirías? el derecho objetivo, Sí, que es el derecho sobre la responsabilidad civil que usted nos explicaba, ¿a eso se refiere usted? en general, ¿qué es el derecho objetivo para vos? Sí, supongo que el derecho objetivo es cuando eh, eh, la norma dice qué es lo que se está haciendo mal. Por eso es objetivo y no subjetivo. ¿Puede ser? Claro, pero yendo a término más general, derecho objetivo, digamos, es el ordenamiento jurídico, el Cuando sistema es sin jurídico. intención, doctor, ¿Cómo? cuando es sin intención, No, estamos hablando, una cosa es lo que hablamos de actuar en responsabilidad. Ahora estamos hablando de derecho subjetivo y decimos que no hay una distinción entre lo que es el derecho objetivo y lo que es el derecho subjetivo. Entonces digo, ¿cómo caracterizo al derecho objetivo? Y digo, el derecho objetivo, porque cuando hablo de derecho subjetivo, hablo de los derechos que tienen las personas, ¿no? El derecho objetivo lo caracterizo diciendo, es el propio ordenamiento jurídico, el sistema jurídico, ¿no? Acá tengo un código, es un conjunto de normas, es derecho objetivo. Entonces, Kelsen dice justamente que no hay una distinción porque el derecho subjetivo viene a ser el derecho objetivo desde el punto de vista de la gente que puede realizar determinada conducta. Ejemplo, ustedes no dudarían en decirme que el artículo de la Constitución 14 de la Constitución Nacional, por ejemplo, es derecho objetivo, ¿no? Ustedes googlean Constitución Nacional, artículo 14, y les dicen, este es el artículo 14 que rige para todo el territorio de la nación argentina. ¿Ustedes saben más o menos qué dice el artículo 14? Verónica Kloster, ¿te acordás más o menos qué dice? ¿Es el derecho de los trabajadores? Buenas noches. ¿O Buenas me noches, confundo? Victoria. Ese es el 14 bis. El Ah, 14, el 14 no me lo acuerdo bien, sé que lo leí el año pasado. ¿Se me Está escucha? bien. Sí. Yo les digo, traten en lo posible, no se acuerden los artículos de memoria porque no tiene sentido, pero traten de leer la Constitución primero
como ciudadanos, después como estudiantes de Derecho. El artículo 14 dice algo así, dice, todos los ciudadanos de la Nación Argentina tienen los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, 2 puntos, y dice a estudiar, a enseñar, a transitar libremente. Todos tenemos derecho, dice el artículo 14. Eso es lo que iba a decir, de que todos tenemos El derecho. artículo 14 dice que todos tenemos derecho a peticionar a Vivienda las digna. ya sea políticas o a quien Esas- sea necesario peticionar. Está bien, Está yo lo que claro, digo ¿no? está el 14 y el 14 bis. El 14, Y el 14 bis, bis, sí. Verónica, de la Suelo leer la vivienda digna, Constitución. el salario y todo es el 14 bis. Lo que hablaba Victoria, los derechos sociales, que fue una reforma. En cambio, el artículo 14, pero no importa, se puede poner cualquier ejemplo. El artículo 14 dice, todos los ciudadanos tienen los siguientes derechos, entre los cuales menciona el derecho a estudiar, ¿no? Entonces, el derecho a estudiar es un derecho, o el derecho a enseñar, es parte del derecho objetivo. Kelsen dice, desde el punto de vista de la gente, ¿no? En el caso del punto de vista de Raúl, dice, yo estoy cursando teoría general del derecho porque estoy ejerciendo mi derecho subjetivo a estudiar, que me lo brinda el ordenamiento jurídico. Si el ordenamiento jurídico dice que todos los habitantes de la nación argentina tienen los siguientes derechos conforme a las leyes que le reglamentan su ejercicio y dicen que tengo derecho a estudiar, yo, si cumplo con todos esos requisitos que me plantean las leyes que reglamentan el ejercicio, yo tengo derecho a cursar teoría general del derecho. Por ejemplo, ¿por qué no es absoluto? ¿No? Porque si un chico que terminó jardín de infantes quisiera cursar en la facultad, no podría. No porque no tiene derecho a estudiar, porque tendría derecho a estudiar en la primaria, sino porque él tiene derecho a estudiar, pero conforme a las leyes que le reglamentan su ejercicio, las cuales, de acuerdo al artículo 28, no pueden desnaturalizar el derecho, pero sí pueden, digamos, regularlos. Reglamentar los ejercicios significan establecer cuáles son las condiciones para el ejercicio de esos derechos. Les voy a dar otro ejemplo para que ustedes sepan. El peaje, ¿no? Si el derecho, el artículo 14 dice que tenemos el derecho a transitar libremente, el peaje sería un impedimento para transitar libremente. Por eso únicamente se puede cobrar peaje en aquellas rutas en la cual exista un camino alternativo que sea gratis para llegar a determinado lugar. ¿Se entiende? Entonces, de todas maneras, que se plantea esto, que yo les digo que no hay una dualidad entre derecho objetivo y derecho subjetivo, sino que son dos caras de una misma moneda, ¿no? Y el derecho subjetivo sería el derecho objetivo, me quedan 10 minutos para el primer Zoom, recuerden, es el derecho objetivo desde el punto de vista de la gente. Plantea 6 acepciones principales, que se dice que hay 6 acepciones de derecho subjetivo. Esto, digamos, léanlo después, repásenlo, porque muchas veces se pregunta, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa, María? Alguien habló, me parece que fue María. Alameda, ¿querías decir algo? No, no fui yo. Bueno, si no, apaga el micrófono por las dudas, que hablaste algo capaz que salió, por eso entonces. Bueno, entonces, Kelsen dice, ¿cómo puede ser entendido el derecho subjetivo? Y él dice, puede ser entendido como equivalente a no prohibido. O sea, todo lo que no está prohibido está permitido. Si hay cosas que no están prohibidas, yo tengo el derecho subjetivo a realizarlas. Por ejemplo, ustedes si se miran y nos miramos todos, ¿no? Miramos lo que tenemos puesto, ¿no? Vemos que todos estamos con prendas o con ropa distinta. ¿Por qué? Porque no está prohibido tanto dar clase como tomar la clase, vestirse de alguna forma particular. Entonces yo me visto como quiero porque no está prohibido vestirse como uno quiere. Entonces, si yo me visto como quiero, yo tengo el derecho subjetivo como equivalente a algo que no está prohibido. Está la primera acepción.
La segunda acepción es como equivalente a autorización. Allí donde hay una norma o donde hay una disposición que me autoriza a realizar determinado acto, yo tengo el derecho subjetivo a hacerlo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que ustedes lo ven cotidianamente. Ustedes seguramente van a hacer compras, y van a hacer compras a un almacén, a un supermercado, a una ferretería, a un kiosco, a donde sea, y cuando entran, ven un cartel que está puesto que dice Municipalidad de General Porredón, habilitación, y dice, por medio de la presente, el señor fulano de tal, o la empresa fulano de tal, está autorizado a la venta de comestibles, bebidas, esto, lo otro. Esa habilitación municipal no es otra cosa que una autorización que da la municipalidad a una persona para que ejerza el comercio. Entonces, esa persona tiene el derecho subjetivo a ejercer el comercio. ¿Por qué? Porque es equivalente a autorización. Hay una norma, que en este caso es una norma municipal, que autoriza a una persona a realizar una conducta, entonces esa persona tiene el derecho subjetivo a hacerla. También se puede entender derecho subjetivo, dice Kelsen, como correlato a una obligación activa. Correlato quiere decir, ¿no? Se correlacionan alguien que tiene una obligación de dar o hacer algo con alguien que tiene el derecho a que le den o que le hagan algo. Allí donde hay alguien que está obligado a realizar una conducta o a entregar algo a otra persona, la otra persona, correlativamente, tendrá el derecho subjetivo a que le den o que le realicen un servicio. ¿Cómo es esto? Si yo firmo un contrato con Raúl, por ejemplo, en el cual yo le doy dinero y él está obligado a pintarme el departamento, Raúl va a estar obligado, tiene una obligación de hacer algo, que es pintar. Entonces, allí donde hay alguien que tiene una obligación de hacer algo, obviamente, correlativamente, hay un acreedor o una persona que tiene el derecho a que le hagan. Si yo a Lucía le compro el teléfono celular y le pago el teléfono celular, ¿no? O al revés, ella me entrega el celular y yo le tengo que pagar el celular, ¿no? Allí donde hay alguien que está obligado a entregar algo que es dinero, va a haber un acreedor que tiene el derecho subjetivo a que le entreguen. Entonces, derecho subjetivo tiene su correlato con aquella persona que tiene una obligación de hacer o de dar. Y también dice Kelsen que existe el derecho subjetivo como correlato, pero ahora frente a una obligación pasiva. O sea, no hay una obligación activa de una parte, sino que la obligación de la otra persona es de no hacer. Entonces, frente a una obligación de una o varias personas de no hacer, hay una o varias personas que tienen el derecho a que no le hagan. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Rebeca Sabata. ¿No? Ronita, ¿Me repetís, profe? ¿vos entendiste lo de correlato a una obligación activa? Sí, creo. Pero repetímelo así lo analizo bien. Como Por correlato a una favor. obligación activa es que si alguien está obligado a dar o hacer, es porque hay otra persona que tiene el derecho subjetivo a que le den o que le hagan. ¿Sí? Los La ejemplos los obligación dimos. pasiva, perdón, doctor, la obligación pasiva sería la de un médico, por ejemplo. No, ¿por qué pasiva la del médico? Porque tiene el deber de curar, digo yo, de atender. Pero es activa, es de hacer algo. La obligación no es de no hacer, la obligación es de hacer. Ah, Y entonces, el si médico, no, Si usted no no me me doy paga cuenta cuál sería la para pasiva. pintarle, yo no le pinto. Profesor, sí, pero claro, pero si vos no pintás, pero vos tenés una obligación activa, Gustavo, y yo como correlato tengo un derecho. En el caso que dice Sandra, si yo voy a un médico para que me cure, ¿no? Frente a la obligación activa de curarme, yo tengo el derecho subjetivo a que me cure, o a que intente curarme, ¿no? ¿Quién dijo profesor? ¿Claudia? Creo que Carolina, ¿puede ser? No. por ejemplo, si al jardinero le pido que me corte el pasto de mi casa, subjetivamente me lo tiene que hacer. Él tiene una obligación de hacer, y vos tenés Sí. el derecho subjetivo A frente a alguien pagarle. que tiene
frente a alguien que tiene una obligación activa. ¿Quién tiene una obligación pasiva? ¿La obligación pasiva qué significaría para ustedes? A ver. Y por ejemplo, en una manifestación, tiene el derecho de hacer una manifestación, pero no el derecho de cortarme el tránsito, ahí no sería pasiva de no hacer, de no cortar el tránsito. Sí, señor, estás muy bien encaminado. Pero no, dejá de lado la manifestación. Sí, sí, bueno, No, sí, no hay derecho a cortar el tránsito, mi libre circulación por cualquier lugar. Claro. Vos, por ejemplo, ¿dónde estás en este momento, Daniel? ¿Cómo? ¿Dónde estás? En mi casa. Bueno, ¿tenés ventana en tu casa? Sí. ¿Pasa gente? Sí, pasa gente. ¿Qué obligación tiene esa gente para con vos? De dejarme abrir la ventana si yo quisiera. No, de no hacerte nada. Bueno, de no hacer nada, de no tirarme una piedra, por ejemplo. Exacto. Claro. Esa es la obligación pasiva. Es una obligación de no hacer. Entonces, generalmente el derecho de propiedad se ejerce frente a gente que no es que tenga que hacerme o darme algo. No tiene que hacer nada. La obligación es pasiva. Entonces, allí donde hay mucha gente, todos, en este caso, toda la gente que nos rodea, que están obligados a no hacerme, que es lo mismo que respetar mi derecho de propiedad, a no hacerme, yo tengo el derecho a que no me hagan. Daniel abre la ventana de su casa y no le dice a los peatones, le dice, che, vos traeme 1 kilo de leche, vos traeme una botella de vino. No, porque él no ejerce el derecho, porque no tiene una obligación activa, sino que si hay alguien que te está molestando, él le diría, che, vos no podés hacer lo que estás haciendo porque tenés la obligación de no hacer nada. Frente a la obligación pasiva de no hacer nada, hay otro que tiene la obligación activa, el derecho subjetivo de que no le hagan. Queda menos de 1 minuto, salimos y vamos a entrar. Y vayan, piensen, a ver si entendieron, ¿eh? Antes una chica preguntó la bibliografía de esta clase, ¿dónde la puede leer? La biografía del libro del doctor Rodríguez. Doctor, yo también quería hacer una pregunta. O sea, siempre vemos a Kelsen a través de Rodríguez. Sí. ¿No hay un libro que yo Se pueda...? acaba el tiempo. Ahora, volví a entrar, Victoria, y ahora te contesto. Dale. Listo. No entendí. No es subjetivo, amor.